Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición y vamos directo al discurso de Javier Milei que está dando a través de la oficina del presidente, se puede ver en YouTube, desde el Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias. Está hablando de todo, por eso te lo compartimos, más allá de este sector económico. Si efectivamente la política social fuera mala, digamos, hubiéramos tenido un estallido, y eso no ocurrió. Porque básicamente una de las cosas que tanto se quejaron todos era de los gerentes de la pobreza. Y ahí también dimos una batalla muy fuerte con la ministra Petovelo al frente, y queríamos terminar con el curro de los gerentes de la pobreza. Y esto no es menor porque el punto era, nosotros sabíamos que el primer trimestre iba a ser muy duro y teníamos que generar el mecanismo de contención social. Por lo tanto, lo que pasara dentro del Ministerio de Capital Humano era importante. Y una de las primeras cosas que con gran criterio resolvió la ministra Petovelo, que además fue muy criticada por hacer esto, fue automáticamente eliminar, digamos, lo que se llamaba la contraprestación del plan. Obviamente toda la progresía bien pensante, voluprogre, salió a darle con todo, porque ¿cómo van a dar la prestación a cambio de nada? Y la realidad es que en esa contraprestación era donde se escondía la corrupción. Porque básicamente las personas cobraban el plan, es cierto, lo cobraban de una tarjeta, pero después tenían que ir y dejar constancia de que habían dado la contraprestación. Y ahí era donde le sacaban la mitad de lo que recibían. Concretamente le daban dos planes, uno lo cobraban y el otro se lo daban a los delincuentes de la gerentes de la pobreza. De hecho, fue tan fuerte cuando se hizo este impacto, y es que rápidamente Beliboni salió a amenazarnos con una marcha. Decía que iba a convocar 50.000 personas, porque básicamente esperaban que fueran 100.000. Pero lo interesante de haber sacado los intermediarios era que la gente ahora, nosotros pagábamos la misma plata, pero a los más vulnerables les llegaba el doble de dinero. Además pusimos una línea de denuncias. Recuerdo que cuando pasó esto hubo cerca de 18.000 denuncias, donde básicamente además el que cortaba no cobraba. Y en ese contexto, con el trabajo del ministro de Infraestructura de aquel momento, el doctor Ferraro, en combinación con el Ministerio de Seguridad de la doctora Bullrich, se encaró un operativo, ya sea para informar a la gente en los medios de transporte, los diseños de política de la ministra Petovelo y el armado de seguridad de la ministra Bullrich. Ese día que ellos, en rigor, esperaban llevar 100.000 personas, terminaron llevando 3.000 personas. Había 6 veces más efectivos policiales que personas en la marcha, y a partir de ese día empezamos a ganar la lucha contra la inseguridad. Y cuando tuvimos que hacernos cargo de problemas que no eran nuestros, como el de Rosario, el operativo diseñado por la doctora Bullrich hizo que la cantidad de homicidios caiga un 70%. Es decir, también lo estamos haciendo en materia de seguridad y en materia de contención social. Pero otra cosa a la que me comprometí, y es mi objetivo, es que Argentina sea el país más libre del mundo. Y con eso empezamos una agenda de desregulación. Y ahí enviamos un DNU y enviamos la ley bases.
Argentina, la reforma estructural más grande de toda su historia fue la que se hizo durante el primer gobierno de Carlos Menem. Fue la reforma estructural más grande de la historia argentina. Nosotros, si contemplamos el DNU y la ley bases que hemos logrado sancionar a pesar de tener 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores, la combinación de esas dos reformas es 8 veces más grande que la reforma que hizo Menem. Acabamos de hacer la reforma más grande de la historia argentina. Por lo tanto, eso también deja las bases establecidas para que Argentina pueda crecer de largo plazo. Eso implica un salto en los indicadores de libertad económica de 90 puestos. Es decir, empezamos a parecernos a algunos países europeos. Pero les tengo una noticia. A mí con eso no me alcanza. No me alcanza a parecerme a Alemania, no me alcanza a parecerme a Francia, no me alcanza a parecerme a Italia. Yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo y tenemos pendiente 3.200 reformas estructurales. Esto es, si lo que hicimos le parece grande, vienen 4 veces más. O sea, va a haber en serio libertad acá. Y eso también debo agradecer profundamente a también otro de los ministros que tengo el orgullo y el honor de contar en las filas, que es ese coloso que se llama Federico Sturzenegger. Aviso que soy cholulo de todos mis ministros. De hecho, miren qué maravilloso lo que hizo días atrás el ministro Cunio Libarona con el juicio por jurado, o al ministro Mario Russo, que tanto lo critican por el dengue, que tiene que ver con decisiones de un año atrás. Le cuento que el doctor Mario Russo ya acaba de cerrar toda la vacunación del dengue para el año que viene. Me parece que hay que pensar mucho para decir que no hay que gestión en este gobierno. El que lo entendió, lo entendió. Y no es un palo a quien yo le tengo mucha estima, aviso. Por eso dije hay que pensar mucho. Bien, vamos a hablar de lo que se viene. Básicamente, los dos pilares de acá hacia adelante son dos. Perdón. Es que estuve nombrando al soviético y se me pegó. Al margen de eso, bueno, me pueden acusar de redundante, no de bruto. Al margen de eso, el primer gran elemento es el déficit cero. Nosotros para este presupuesto estamos escribiendo de una manera distinta la presentación del presupuesto para asegurar el cumplimiento del déficit cero. Básicamente, ¿cómo se hacían los presupuestos hasta ahora? Se determinaban los gastos, o sea, había una erogación cierta. Se presentaba una hipótesis de ingreso en función del crecimiento estimado y de la inflación estimada. Eso lo que generaba era un resultado fiscal, le tomaban los intereses y a partir de eso sacaban el resultado financiero. Y dado el resultado financiero, determinaban el financiamiento y armaban el financiamiento. Bueno, eso dejó de ser la forma en la cual se diseña el presupuesto en Argentina. Argentina va a presentar, el gobierno va a presentar un presupuesto que parte de la hipótesis del déficit cero. Es decir, el déficit cero es la regla. Es decir, no va a haber más déficit fiscal financiero.
Eso quiere decir que no vamos a tomar nunca más deuda para financiar al fisco. Si lo que van a encontrar es el rollover de la deuda, digamos, cosas naturales, pero no va a haber más toma de deuda para financiar el déficit financiero. Eso implica que entonces, para que el déficit sea cero, el resultado primario, o sea, el operativo, tiene que ser igual a los intereses. Una vez que entonces aseguramos que el resultado primario sea igual a los intereses, los cuales vienen determinados por la deuda anterior y lo que se paga de tasa, se determinan los ingresos. Va a haber una hipótesis de ingreso, inexorablemente tiene que haber una hipótesis de ingresos. Esa hipótesis de ingreso obviamente que tiene que ver con una hipótesis de crecimiento del PBI y una hipótesis de inflación. Pero como nosotros estamos convencidos que la tasa de inflación va a seguir bajando, no queremos armar un presupuesto que quede descalzado porque la tasa de inflación somos exitosos y la bajamos más rápido de lo que pensamos. En ese sentido, una de las cosas que hacemos, entonces determinamos los ingresos, hay un conjunto de partidas de gasto público que se mueven automáticamente vinculadas a esas partidas de inflación y crecimiento, y el remanente, bajo ese escenario base, es determinado al resto de las partidas. Y por lo tanto, el gasto público se va acomodando a los niveles de ingresos que tenemos. Y por ende aseguramos el resultado primario igual a los intereses y eso asegura el déficit cero. En caso que los números vengan para abajo, la partida residual, dado los ponderadores iniciales, es cómo se van a ajustar. De modo tal que siempre se mantenga el resultado primario igual a los intereses y el déficit cero. Y en caso que los ingresos vengan por arriba, prepárense porque empezamos con la baja de impuestos. El gran guiño para el campo, lo acaba de decir, prepárense porque en el caso de que funcione en términos generales este presupuesto 2025, que es de lo que está hablando, vendrá la baja de impuestos. Aplaudido en este momento Javier Milei desde el Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias. Nosotros queremos continuar con toda la información, esto está pasando en vivo, te mostramos el momento más destacado que desde acá, desde nuestra pantalla, está sucediendo, como se abrió dentro de la tarea que allí lo convoca a repasar la política y también destacar nosotros ahora en el piso, ¿no? Anticipó la vacunación para el dengue hacia el próximo año, hacia el próximo verano también. Se refirió a este presupuesto 2025 que se está hablando tanto y que se va a hablar muchísimo más. Nosotros tenemos títulos para acompañar esta apertura diferente. Luis Caputo, no tengan dudas que vamos a ir bajando todos los impuestos distorsivos en consonancia con lo que acaba de decir Milei. Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, 2 de cada 10 puestos de trabajo vienen de la agroindustria. Extremos climáticos, murieron más de 47.000 personas en Europa por el calor el año pasado. Repasamos lo que ocurrió, las monedas, las placas, todos los valores de este jueves. El dólar oficial cerró a 923,16 la compra y la venta a 982 pesos con 31. El dólar informal, 1.320 pesos la compra, la venta 1.350. Dólar mayorista, 938,50 la compra, la venta 941,50. Euro, 1.028,58 la compra y la venta 1.029,77. Riesgo país, 1.490 puntos, el valor más bajo de los últimos días. Y el índice Merval se reflejó positivo en una variación de 2,30. Mercados granarios, la soja perfora hacia abajo. En Chicago, $363.
en Madba Rosario 302. El maíz baja en Estados Unidos 148 y en Madba Rosario 175 sube. El trigo en Chicago $194, en Madba Rosario $252. Queremos compartirte también las condiciones climáticas de este jueves. Estamos en Buenos Aires, así que hacia esto nos vamos a explayar y dedicar a nuestro alcance al área metropolitana de Buenos Aires. Mañana mucha nubosidad, la mínima 9, la máxima 16. Sábado también mucha nubosidad, la mínima 8, la máxima 16. Temperaturas muy parecidas entre las próximas 48 horas y el domingo nublado, 11 la mínima, 16 la máxima. Hablamos de las declaraciones de Luis Caputo ayer, hace 24 horas exactas. Mientras ahora está hablando Milei, lo hacía el propio ministro de Economía en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dentro del aniversario de la entidad comercial más antigua del país, 170º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Estas imágenes son nuestras exclusivas desde Chacra Televisión y está el material. Es por eso que te vamos a compartir algo de todo lo que fue el discurso del ministro de Economía, dato que recién resaltaba Javier Milei. Dijo, parezco un cholulo de los ministros, pero elogia a todos y cada uno de ellos y este es uno de los casos, el que considera el mejor ministro de Economía de la historia. Y si me preguntan a mí qué es lo que hay que mirar hoy, mucha gente pregunta por el dólar, por el riesgo país. No sé cuántos de ustedes saben que en economía suele haber lo que se llama indicadores adelantados, indicadores retrasados, ¿no? Leading indicators, que es lo que la gente mira para ver, digamos, hacia dónde va el país, hacia dónde va la economía. Algunos tendían a mirar siempre el riesgo país para, digamos, como un proxy de lo que puede venir. Yo creo que hoy el indicador adelantado más importante, ¿saben cuál es? La realidad. Ese es el indicador adelantado que todos tienen que mirar. Los demás van a ir acompañando la realidad. Ahora, mientras la inflación siga bajando, la economía recupere, todo lo demás va a acompañar. Yo sé que a ustedes lo devela el cepo y a nosotros también, obvio, pero no se trata de salir a las apuradas o mal. Este es un cambio de largo plazo. No importa si tarda un mes más o dos o un mes menos. Acá lo que hay que entender es que estamos terminando con el impuesto más distorsivo de todos, que es el impuesto inflacionario, y eso inevitablemente va a pasar por lo que dije antes. O sea, acá hay una causalidad. Esto es clave que se entienda. A Argentina no le fue mal siempre por casualidad. Fue mal siempre porque era un mal alumno. Era un alumno que no estudió nunca. Entonces, sí, cuando iba a dar el examen, lo cochaban, obviamente. Nunca hubo un complot contra Argentina de nadie, ni los profesores, digamos, nos querían bochar o hacer preguntas difíciles. Era simplemente que hacíamos las cosas mal. Entonces, ¿por qué ahora es distinto? Por la combinación de estas dos cosas. Porque hemos decidido hacer los deberes, finalmente. Hemos decidido hacer los deberes. No nos vamos a mover de eso. Está la convicción atrás del presidente para seguir ese rumbo y está la gente apoyando. Eso es la mayor garantía que pueden tener todos. Y les agradezco en ese sentido la paciencia, porque por supuesto que a todos nos gustaría ver ya, digamos, mayores bajas aún de impuestos, y nosotros entendemos la ansiedad de todos los sectores, pero ustedes entiendan también que todo lo que comentamos antes pesa en las espaldas de Argentina a la hora de hacer política económica. Lo que decía antes, Argentina no tiene credibilidad. Entonces, como no tiene credibilidad,
uno tiene que primero dar resultados. Ya no puede hacer promesas. Si nosotros dijéramos, vamos a bajar el déficit fiscal, y nadie nos creería. Si dijéramos, el Banco Central no va a emitir más o no va a financiar más el Tesoro, y nadie nos creería. ¿Por qué tuvimos que hacerlo de esta manera? Porque no tenemos ya credibilidad. Entonces, hoy están los resultados, y eso es lo que ustedes tienen que ver. La realidad es lo más importante, y hoy la realidad está demostrando que lo que estamos haciendo es lo correcto. Vamos al segundo punto, que era el rol que juegan ustedes y los ciudadanos. Nuestra tarea, más allá de lo económico también, lamentablemente, es combatir el escepticismo, porque todos son escépticos, porque todos son argentinos, todos han vivido crisis y todos tienden a pensar que, bueno, pues esto es Argentina, lo van a bochar de vuelta. Ya la vimos, no digan ya la vimos, porque no se hizo nunca esto. Entonces, no la pudimos haber visto porque no se hizo. Esa es la realidad. Por eso explico lo de la causalidad, para que se entienda, porque, por otro lado, por supuesto que, como dice el presidente, las negras también juegan, entonces vos vas a tener del otro lado gente todo el tiempo tratando de puntualizar que las cosas no pueden salir. Al principio era nada, imposible que siga habiendo equilibrio fiscal, fue el primer mes porque no le pagaron a los jubilados. Bueno, pasaron 7 meses, los jubilados en términos reales están cobrando 5% más desde que asumió el presidente Javier Milei. Después era, no, bueno, pero la inflación está bien, la bajaron de esos niveles, pero no puede bajar del 7%. Bueno, bajó en un mes del 8 al 4%. Entonces mutamos a, no, bueno, sí, pero la recesión no tiene fin, la economía recuperando. Entonces dicen, ¿y ahora qué podemos decir? No, bueno, le falta acumular reservas. O sea, siempre va a haber gente del otro lado tratando de mirar, no la mitad del vaso lleno, lo que se pueda mirar la mitad del vaso vacío, sino vaciarlo casi. Entonces, nuestra tarea es explicarles y contarles por qué las cosas están funcionando y por qué van a seguir funcionando para combatir ese escepticismo. ¿Por qué? Porque en esta película hay un protagonista principal, sin duda, que es el presidente. ¿Sí? El presidente, el presidente siempre dice que cuando se retire va a vivir dando conferencias. Yo voy a vivir de escribir algún libro, porque digo que las anécdotas que tengo de los viajes con el presidente, si las contara, digamos, no me lo creería. Yo siempre no las cuento porque si no van a creer que estoy loco o estoy fanatizado, entonces no las puedo contar. Pero me las grabo en el teléfono o algo y digo, bueno, en el futuro las contaré. Pero el presidente es un polo de atracción en sí mismo, esa es la realidad. El nivel de respeto en el mundo que genera es absurdo para cualquier presidente de cualquier país, ni hablar para un país como Argentina. Hoy es una de las 3 voces más escuchadas del mundo. Y como digo, ojalá pudiera contar ciertas cosas, pero digamos, el presidente en sí mismo genera mucha atención, y eso genera mucha atracción, digo, hacia lo que estamos haciendo, genera inversiones. Todo esto que estamos viendo de inversiones anunciadas, y eso es raro verlo en la economía real en un plazo de tiempo tan corto. No pasa típicamente. Las inversiones en la economía real, las decisiones de inversiones en la economía real llevan mucho tiempo. En ese sentido, el presidente es un atajo fenomenal. Entonces, sí, claramente hay un protagonista, hay actores de reparto, como los ministros y los secretarios, y están ustedes, los empresarios y los ciudadanos, que ustedes estarán pensando, sí, nosotros somos los extras. No, ustedes son los coprotagonistas. Esa es la parte que tienen que entender.
que me encantaría por lo menos transmitirle, y no se lo digo como un mimo, se lo digo porque realmente lo pienso. Ustedes son los coprotagonistas, el presidente es protagonista, la gente y los empresarios coprotagonistas, y los actores secundarios somos nosotros. Porque la sumatoria de las decisiones individuales de ustedes es lo que va a definir que esta recuperación que inexorablemente se va a dar sea más o menos rápida. Ustedes pueden pensar, no, ¿qué puede influir lo que yo haga o piense? Un montón. Un montón. Si ustedes entienden que estamos realmente frente a un cambio histórico, ¿sí? Bueno, digamos, cambia todo realmente. Por eso es muy importante que se entiendan el porqué y la causalidad y todo. Y el rol, insisto, que ustedes tienen en esta historia es infinitamente más importante de lo que uno desde el sector privado puede imaginar. Créanmelo. Escuchaba a José también, por supuesto, hablar del tema impositivo. Como digo, nosotros también estamos, o sea, venimos a eso. Lo que pasa es que, como siempre digo, esto va a llevar un tiempo. Por lo pronto hemos bajado lo que todos definimos como el peor de los impuestos, que es el impuesto inflacionario, ¿no? Y no tengan duda que vamos a ir bajando todos los otros impuestos, esos distorsivos con los que no sé cómo ustedes lidian, porque realmente las cosas que cobramos, ahí Camilo Flor, pero digo, viene de nuestro lado. Entonces, esa es la forma de ganar competitividad. Hay que dejar la idea esa fantasiosa de que se gana competitividad devaluando para que lo pague el que menos tiene y engañarnos de que somos un país competitivo. Y en realidad lo único que generamos es una carrera nominal que nos lleva siempre a la crisis que siempre hemos tenido. Nosotros vamos por el otro camino, que es el de ganar la competitividad devolviéndole la plata al sector privado, bajando impuestos. Y eso va a pasar. Así que tengan plena confianza que esto va a continuar. Y por último, les decía, el tercer mensaje es que no perdamos de vista que estamos, digamos, en un país que tiene un potencial enorme, ¿no? Tenemos realmente de todo. Ustedes producen alimentos para más de 400 millones de personas, tenemos minería, tenemos energía, tenemos un intangible que no se presta mucha atención, que es espectacular, que es el capital humano. Tenemos un capital humano realmente extraordinario. Tenemos también ahora nuevas medidas, ¿no? Tenemos un nuevo régimen de inversiones que está generando una atracción enorme. Ya ha habido anuncios de inversiones por más de 40.000 millones de dólares. Y también a nivel de personas, también hay una oportunidad muy grande con el blanqueo de capitales. Esto decía Luis Caputo ayer, hace 24 horas atrás, y si te sumás ahora, nosotros te compartimos las palabras de Milei en vivo y en directo. Sigue hablando ya más de 28 minutos aproximadamente en su discurso desde lo que es, ahí lo vemos, el Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias. En unos días donde, hablando de este sector y sumándote un dato, se ha desregulado desde la AFIP tener que declarar si hay inmuebles en alquiler, y de esta manera, y por eso te compartimos su discurso, veremos si en unos minutos continúa repasando la política y proyectando lo que viene el presupuesto 2024. Mientras tanto, agroindustria, el trabajo, 2 de cada 10 puestos laborales pertenecen al sector desde todas las opciones que hay en cuanto a, por ejemplo, el sector granario, el sector ganadero, el sector industrial, el sector científico. Bueno, sin dudas, este dato es revelador de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Lo estamos repasando como uno de los temas más importantes cuando hablar de empleo y desempleo es relevante en Argentina, el reconocimiento a
lo que corresponde con un dato muy importante, pero no solo por el presente, sino por la historia en Argentina respecto a la generación de empleo. Estamos hablando de empleo regulado, formalizado. Son 4.100.000 puestos de trabajo. En número exacto, de todo el trabajo registrado, el 23% corresponde a la agroindustria. Hacemos una pausa en este jueves con muchas actividades. Sigue hablando Javier Milei desde el Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias. Te compartimos lo que pasó ayer en el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10-230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Omar Martín, más de 25 años de reconocida presencia en el mercado, fabricando palas hidráulicas, retroexcavadoras y una amplia gama de productos. Marcos Juárez, Córdoba. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Yuri presenta nuevo modelo RC XTR+. 30% más de capacidad de tolva, 10.4 metros de ancho de labor, 51 líneas a 20 centímetros, 230 HP de potencia requerida, sistema de dosificación variable TOPCon, 100% electrónico. Sembrás, pregas y te vas. Yuri. ¿Pensaste en pulverizadoras? Pensaste en Golondrín. Pulverizadoras desde $220.000. ¿Pensaste en clasificadoras? Pensaste en Golondrín. Llámanos al 03462 400 622. Golondrín. Más de 49 años junto al campo argentino. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero.
Volkswagen. Chácara TV Ganadera. Informes al instante y en vivo por Chácara TV. En directo desde el Mercado Agroganadero de Cañuelas. Martes, miércoles y viernes, 7:15, 8:15 y 9:15 horas. Alejandro Canepa explora las principales variables e indicadores de ese mercado con la mejor información para entender el campo y al productor. Entrevistas exclusivas en vivo a los consignatarios, compradores y vendedores para conocer de primera mano la realidad de un sector clave para la economía. Chácara TV Ganadera. 1700 IVA. Seguí por Chácara TV remates televisados de bovinos y equinos realizados por destacadas casas consignatarias. 650 milifuegos. Adelante, señores. Vamos adelante. 1, 2, vendo. Chácara TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, canal 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y cableoperadores de todo el país. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. ...7:42 en toda la República Argentina. Desde las 18:50 que está hablando Javier Milei y continúa desde el Congreso de Inversiones y Desarrollo Inmobiliario. A ver si escuchamos un poco más. Vamos a venir la piña y una forma que ustedes tienen para cuidarse de la inflación es acumulando stocks. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se generaron muchos stocks. De hecho, se generó una situación artificial de nivel actividad, que si no hubiera sido todavía mucho peor sobre el final del régimen K. Y en ese contexto, una de las cosas que pasó es que se acumularon muchos stocks para protegerse de la inflación y esos stocks ustedes no lo pueden tener infinitamente. Entonces lo empezaron a liquidar en la primera parte de este año, con lo cual eso exacerbó la caída en el nivel de actividad. Pero claro, tampoco pueden vivir con stock cero. Y la propia recomposición del ciclo de stocks también va a generar expansión. Es decir, que de corto plazo, coyunturalmente, el PBI va a rebotar por dos factores. Por la recomposición de salarios y jubilaciones y por la recomposición de stocks. Pero eso no es suficiente, eso no es, digamos, crecimiento económico genuino, eso es rebote. Entonces la pregunta es, ¿cómo se crece? Y también ahí los economistas erran de nuevo, lo cual no me llama la atención que en términos de crecimiento le erren, porque la gran mayoría son keynesianos, por ende son brutos, por ende no saben de intertemporalidad. Y en realidad lo que hace crecer a una economía es la inversión. Pero la inversión ustedes la tienen que financiar y se financia con ahorro. Bueno, el hecho de que se haya corrido el estado del medio y que hayamos achicado el déficit fiscal en 15 puntos del PBI, son 15 puntos de ahorro que vuelven al sector privado para que invierta, para que acumule capital, para que sea más productivo, que la producción argentina suba y que los salarios reales también lo hagan y así caigan los pobres y los indigentes. Esa es una fuente de crecimiento. Por otra parte, nuestro compromiso férreo con una política de emisión cero, lo que va a hacer es que dejemos de padecer la inflación y que la inflación deje de distorsionar precios relativos y por lo tanto
eso permita guiar de mejor manera y de manera más eficiente la inversión dentro del sector privado y por ende eso también va a generar un salto en el crecimiento económico. Pero también, muy importante, es el tema fiscal. Porque cuando nosotros decimos déficit cero, significa que la deuda no sube. Y si la deuda no sube, la relación deuda-producto, conforme, aun cuando el PBI quedara constante, es no creciente. Y si es no creciente, el país es solvente intertemporalmente. Quiere decir que puede pagar su deuda. Y si su deuda cae, o su relación deuda-producto cae o no crece, cae el riesgo país. Y les recuerdo que cuando nosotros asumimos estaba en 2.900 puntos básicos. Les doy la noticia que hoy rompió la línea de los 1.500 a pesar de los degenerados fiscales. Naturalmente, conforme continuemos con esto, el riesgo país va a seguir cayendo. Que caiga el riesgo país significa que la tasa de interés va a caer, significa que además la acumulación de capital va a continuar y obviamente que cuando esto se dé va a aumentar el PBI, va a aumentar el empleo, van a aumentar los salarios reales y obviamente también esto va a hacer que caiga la cantidad de pobres e indigentes, haciendo que Argentina siga creciendo y lo haga de manera importante. Otra cosa que también me olvidé en el medio es que también la eliminación del cepo le quita un peso y un freno a la actividad económica y al liberar eso, también ese exceso de oferta artificial como contraparte del exceso de demanda en el mercado de divisas, también genera un efecto rebote. Y finalmente, y esta es la última, de las reflexiones respecto a lo que genera crecimiento, es nosotros, tal como les dije antes, hemos emprendido la reforma estructural más grande de la historia argentina. De hecho, es la reforma estructural más grande de la historia argentina. Es 8 veces más grande que la que hizo Menem. Pero para nosotros no es suficiente. Nosotros no nos alcanza, ir a niveles de libertad económica, como les dije antes, como el de Alemania, como el de Francia, como el de Italia. Nosotros queremos ser el país más libre del mundo. Todos los días sacamos regulaciones. Tenemos pendiente 3.200 reformas estructurales y vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo, porque aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los países reprimidos, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, abrazar las ideas de la libertad va a hacer que Argentina sea el país más próspero de la Tierra. La última idea y sobre lo último que señaló Javier Milei, la tierra fértil, la prosperidad y la proyección del presupuesto 2025 con guiño a la baja de los impuestos. Y nosotros queremos, sin dudas, en estos 10 minutos prácticamente por delante, seguir actualizando todo lo que pasó. Por eso vamos a Europa, al extremo climático y un número que atemoriza, pero hay que analizar. Murieron más de 47.000 personas en Europa por calor el año pasado. Por supuesto que transitado este verano se evaluará qué saldos dejó. Lo cierto es que ahora se centra Europa por los incendios. Grecia, por ejemplo, como uno de los puntos más ardidos del mundo, y las respuestas y el plan de acción que buscan los diferentes países y la Unión Europea, la alianza completa para enfrentar los desafíos de la crisis climática, que son sin duda estos extremos climáticos, falta de agua para la producción, sequía y el impacto directo en el volumen productivo en toda la región.
Susana Merlo, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su 170º aniversario, 170 años, y el análisis de la política agropecuaria de esta semana, Susana nos lo cuenta desde allí. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, y aprovechando este festejo que es el aniversario centenario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entidad de las primeras que tuvo el país, y acá con muchísima gente. Hubo en estos días muchas notas que fueron reflejando lo que pasaba en este evento, pero yo diría que la semana se caracterizó en realidad por 2 o 3 temas complicados. Uno es la caída libre, se podría decir, que está teniendo los precios internacionales de los granos, y especialmente el de la soja, que alarma bastante. Alarma sobre todo porque estamos a semanas de que comience la siembra de la campaña gruesa en la Argentina. El otro es la falta de lluvias. Evidentemente, entre las oscilaciones de temperatura, de extremo frío a temperaturas casi primaverales, con 18 o 20 grados, y sin agua, la verdad que es bastante complicado el panorama, sobre todo porque los niveles de humedad del subsuelo se están cayendo en forma muy marcada. Entonces, aunque llueva, no se alcanza a reponer los niveles óptimos de humedad para afrontar el resto de la campaña. Sobre eso estuvieron alertando los climatólogos, los principales climatólogos. Y bueno, sacando los mercados internacionales y sacando el clima, ¿qué nos puede quedar? La expectativa de qué puede pasar en la Argentina con una inflación que está siendo paulatinamente domada, entre comillas domada, pero con un datillo, como dice un amigo mío especialista en datillos de empresas, que me lo comentaban justamente acá en la bolsa de cereales, alertando o llamando la atención sobre que no hay negocios hechos para la cosecha 24-25, o sea, esta campaña que estamos transitando, la del trigo, esta que en pocas semanas más va a comenzar la siembra de la gruesa, no tiene operaciones hechas, apenas unos pocos tonelajes de harina de soja. ¿Y por qué puede ser eso?, me preguntaban. Bueno, la única razón por la cual la exportación no está notando es porque está esperando un cambio en las reglas de juego. ¿Un cambio en qué reglas de juego? Pues en las retenciones. Para que no anote la exportación es porque está esperando un cambio en las retenciones, y a pesar de que el gobierno dice que no lo va a hacer todavía, evidentemente el sector empresario está apostando a que puede haber un cambio a favor, por supuesto, una disminución, lo cual sería muy importante, porque con precios de la soja por debajo de los $350 por tonelada, más la quita de las retenciones y el aumento de costos, sinceramente es muy difícil pensar que se pueda llegar siquiera a igualar el área de siembra del año pasado, algo que el gobierno va a tener que tomar muy en cuenta y que la nueva Secretaría de Agricultura seguramente ya está monitoreando, porque se juega ahora. Y no nos olvidemos que la industria aceitera, la principal exportadora del país, ha tenido una capacidad ociosa que llegó a orillar el 50% estos últimos años, en buena parte debido a la sequía, y no ha habido recuperación de eso todavía. O sea que esos 3 temas, el puerto de Quequén, el paro de los empleados aceiteros y la especulación sobre que puede haber un cambio en el nivel de retenciones, fueron los 3 temas que dominaron la interna argentina, porque el clima no podemos hacer nada y con los mercados internacionales absolutamente tampoco.
una semana marcada por bajos precios también. Bueno, todo el panorama de Susana Merlo desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Nos vamos de lleno a la apicultura junto al SENACE Mauricio Rabinovich, que lidera esta área. Atención, el registro, el traslado y el control de las reinas de las abejas. Tenemos una parte de lo que es la apicultura, la producción primaria, que está compuesta por productores fijistas, o sea, tienen sus colmenas en un apiario permanentemente en el mismo lugar a lo largo del año. Pero hay otro sector dentro de lo que son los productores apícolas con una alta cantidad de colmenas, en la cual ellos mueven sus colmenas en distintas regiones del país buscando las primeras floraciones o la sucesión de floraciones que se da a lo largo y ancho del país. Todos los apicultores tienen que tener un registro, ¿sí? Ese registro está dado por lo que es el RENAPA, el Registro Nacional de Productor Apícola, que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el RENSPA como registro sanitario. Los productores tienen que tener un registro porque se visibilizan como productores agropecuarios específicamente en el campo de las colmenas. Como movimiento de animales vivos, los requisitos que son obligatorios de cumplir son, para estos movimientos, es el documento de tránsito electrónico. El documento de tránsito electrónico es el documento que avala justamente estos movimientos, indicando básicamente de dónde salen, o sea, el origen, y a dónde se dirigen, que es el destino. De esta forma, lo que nos garantiza el DTE frente a la aparición, a la visibilización de un problema sanitario, es poder hacer el análisis retrospectivo de ver de dónde salieron, qué apiarios, ¿no es cierto?, había a los alrededores, para poder hacer ese análisis, evitando que eventualmente ese problema se siga propagando a lo largo y ancho del país. La problemática del PEC, problemática potencial, porque todavía nosotros seguimos siendo un país, nos autodeclaramos libre por todas las acciones que llevamos adelante para ver si efectivamente está el PEC ya en nuestro territorio, está directamente relacionada con lo que es el movimiento de colmenas. ¿Por qué? Porque el escarabajo actualmente está prácticamente en toda la frontera norte y casi este de nuestro país, o sea, en Bolivia, Paraguay y Brasil. Todavía Uruguay no ha ingresado, no ha sido detectado, al igual que en nuestro caso. Eso significa de que el PEC puede entrar básicamente por cualquiera de estos países que están limítrofes. Y como recién vimos, existe un movimiento de colmenas desde el centro del país hacia el norte, ida y vuelta. El riesgo es que una vez que entre pueda ingresar alguna de las colmenas que están ya sea fijas en esos territorios o de las colmenas que se trasladan. Por eso es fundamental, es una herramienta fundamental para nosotros para tratar de detectar lo más tempranamente posible al PEC en nuestro país, conocer cuáles fueron los movimientos de las colmenas, si están fijas o aquellas colmenas que se movieron, saber justamente de dónde se movieron y hacia dónde fueron. Llegamos así a las 8 en la República Argentina, en vivo y en directo desde Chacra Televisión. Y después de esta edición de noticias, el estreno TDC Agro, después de los 200 programas en nuestra pantalla. Así que buenas noches, que descanses, que sigas con nosotros. Este equipo de la tarde se reencuentra mañana con vos para repasar, actualizar, seguir las noticias que nos sorprenderán y terminar la semana. Chau, chau.